Saludos. Agradezco la oportunidad que ha dado el comité organizador de este segundo taller internacional de presentarle los resultados asociados al trabajo colectivo que está representado en el proyecto de investigación de la educación rural que ampara CESPE y que tiene como matriz transepistemica la perspectiva didáctica metodológica de la diversidad de conocimiento en la ruralidad, considerando a esta como microespacio complejo diverso de diferenciaciones según un multicontexto concreto, en distanciamiento a una ruralidad de sinonimia a la educación escolarizada. Los antecedentes de este proyecto de investigación de educación y de diversidad rural, por sus siglas PIER-CESPE, están en el 7º Congreso CESPE, donde tuve la oportunidad de presentar una conferencia sobre la conceptualización del conocimiento diverso en el simposio de la educación rural. Fue la primera incursión en esta red y en esta temática, en esta prestigiosa organización de ciencia, innovación y pensamientos alternativos. El momento fundacional fue el 26 de julio de 2022, en aquel momento como sección de investigación que después devino en proyecto de investigación de la educación y la diversidad rural, y tuvo por resumen contentivo del consenso alcanzado ese día el configurar esencialidades didáctico-metodológicas desde la diversidad de conocimiento para alcanzar una representación transdisciplinar, holística, diversa, de proyecciones de inclusividad y reforzamiento de identidad sociocultural en América Latina y el Caribe. Las acciones iniciales de socialización están asociadas a la creación del canal de conocimiento diverso, a la apertura del libro de metodología de conocimiento diverso en la actividad cognitiva que ha devenido en base didáctico-metodológica del quehacer investigativo de este proyecto, de los cuales les visibilizan ustedes los enlaces para acceder a los mismos. Hay otros resultados socializados que reflejan artículos y ensayos con autorías colectivas o individuales de miembros o no del proyecto, lo que revela la insistencia por alcanzar nuevos públicos. Estos resultados, además, han logrado la elaboración de ensayos con colegas que reflejan las particularidades de países como Venezuela, Argentina, Colombia, Panamá, República Dominicana y la propia Cuba. Se desarrolla un diplomado internacional de la educación rural en su primera y segunda versión, con interesante interacción con la Escuela Normal de Sincelejo de Colombia, que permitió socializar las implicaciones didácticas y las conceptualizaciones de la diversidad en la educación rural e influir, y se puede afirmar que tuvo ese efecto, en el imaginario de los docentes implicados e introdujo nuevas maneras de reflejar relatorías didáctico-metodológicas. Además, se han efectuado alianzas con la APC y proyección de tercera edición del diplomado, que al decir de Dr. Víctor, muestra la trazabilidad de la diversidad en estos empeños. En proceso editorial se encuentra el primer resultado del proyecto de investigación y educación rural bajo el título Epistemología de la educación diversa, singularidad en la ruralidad latinoamericana, que implica a los autores Carlos Víctor Calderón, Viviana Margarita Monterrosa Monte de Colombia, Marisa Juliet Tenorio Troncoso de Colombia, Crisálida Villegas González de Venezuela, Dania Rosa Pérez Rodríguez, Mercedes Lina Guón Torres y el que les habla de Cuba. Este resultado pues posibilita acercarse
a consideraciones autorales respecto a la memoria histórica de la línea de investigación de la educación rural en CESPE, a una alternativa epistémico-transdisciplinaria holística diversa en América Latina en construcción, a consideraciones de Paulo Freire interesantes para la comprensión de los seres humanos como sujeto de la actividad cognitiva, a la multidiversidad en América Latina, las mujeres en el contexto sociocultural de nuestra región e impactos tangibles e intangibles para un desmontaje de mitos didácticos metodológicos y dar paso a una transepistemia del conocimiento diverso. El otro resultado tiene que ver también en proceso editorial con la transepistemia multimetódica holística diversa, lo ignoto en grupos socioculturales diversos y multigrados, que tiene por autores a Crisálida Villegas González de Venezuela, Marisa Tenorio Troncoso y Jader Enrique Díaz de Colombia, Lice Josefina Arnau López de República Dominicana, Franklin de Gracia González y Francisco Farnún de Castro de Panamá, y el que les habla. En este segundo resultado se muestra, a modo de introducción, una explicación de lo ignoto en el proceso transepistémico multimetódico holístico diverso y las potencialidades desde los grupos socioculturales diversos, las consideraciones sobre los grupos clase multigrado en el multicontexto sociocultural de América Latina y el Caribe, las relaciones conceptuales a límites ignotos y en una aproximación caracterizadora de los grupos clase multigrado en el multicontexto sociocultural de América Latina y el Caribe, que refleja vivencia desde países específicos como República Dominicana, Panamá, Colombia, Venezuela. Además, está en proceso de elaboración en su fase final el texto de la filosofía de la diversidad, perspectiva transdisciplinaria epistémico-transepistémica en la dinámica del siglo XXI de los autores Carlos Víctor Calderón y el que les habla, en la que se abordan en una primera parte los barruntos disciplinares para alcanzar la tesis filosófica didáctica de la diversidad de conocimiento, la filosofía de la diversidad como opción en la dinámica multidimensional del siglo XXI y esta filosofía en un pensar práctico transrelacional en transformación para una reflexión final sobre la filosofía de la diversidad como un constructo de ignoto. Estas precedencias posibilitan nuevos sueños, de ahí que socializo la prospección de resultados para el inmediato año 2025. Una primera línea en la filosofía de la diversidad en la ruralidad por autores pertenecientes a Cuba, Colombia, Venezuela, República Dominicana. Otro sobre la ruralidad, una aproximación transcompleja diversa y a decir de Crisálida Villegas González, especialista de la transcomplejidad, resulta una línea interesante que tiene además composición de Cuba y Venezuela. Una tercera línea sobre la reconceptualización desde la diversidad de la educación rural con una integrante de Cuba y una cuarta línea sobre alternativa didáctico-metodológico de la diversidad en la ruralidad con integrantes de Cuba y Brasil. Y una quinta línea en convocatoria aún sin definir participantes protagónicos del despliegue sociocultural, socioeconómico, multidimensional diverso en la ruralidad para alcanzar un total de 15 miembros comprometidos con estas líneas pertenecientes a los países de Cuba, Brasil, Colombia, Venezuela, República Dominicana, lo que garantiza una visión latinoamericana desde una vivencia de cada uno de los países a los que pertenecemos en la intención de transitar de manera firme a nuevos límites epistémicos. Hay bases comunes para estas proyecciones en una tesis central que define la ruralidad como un microespacio de rasgos plurales no homogéneos factibles de conexiones, no solo enmarcada en analogía donde se manifiestan imaginarios disímiles sobre una base socioeconómica singular y derivación de configuraciones según cultura instaurada
y reflejo de una realidad tan compleja, diversa en práctica transformada, negación dialéctica múltiple, diversa de la ruralidad clásica, con un concepto estratégico que especifica rasgos determinantes a considerar en el proceso, así como las especificidades de la ruralidad para resaltar la necesidad de un distanciamiento de lo tradicional y un concepto operativo. Cada arista en desarrollo deberá estar vinculada y revelar las evidencias de la práctica transformada de los elementos de aproximación teórico-práctico que se aborden. ¿Cómo alcanzar las exigencias de la tesis central y los conceptos estratégicos? Negando en una dialéctica múltiple diversa las relaciones establecidas de un solo emisor con un solo receptor e incluir a un sujeto de problematización en roles y funciones múltiples de problematizador, problematizado, mediador complementario que despliega multirelaciones y multilinealidad en vínculo con un gran objeto como reflejo de esa realidad tan compleja, diversa y múltiples relaciones que aceptan mediaciones de interinfluencias ambientales, ecosistemas emergentes y la propia cultura de los sujetos, garantizado por el transmétodo de ecocombinación diversa que direcciona un reordenamiento del desorden de la diversidad en multidirección a lo ignoto. La utopía sobre la transformación en la ruralidad en América Latina es una realidad en desarrollo que es tangible en los resultados precedentes comentados y en los imaginarios que reciben el efecto de esta propuesta en la región. Como epílogo, la recomendación de considerar para la continuidad por una reconceptualización en la educación rural de aunar voluntades, estimular estrategias de alianza, que cada arista en desarrollo muestre evidencia de la práctica transformada, incidir en un reimaginario didáctico metodológico desde la diversidad, sugerir a CESP Internacional conformar una perspectiva de internalización interuniversitaria desde los países implicados en la red e invitar a actores plurales a incorporarse a la perspectiva metodológica incluyente de lo sociocultural y socioeconómico sobre la base económica rural y en nexo al etno de América Latina y el Caribe. Les invito a mostrar sus reflexiones, ideas, sugerencias que sin lugar a dudas enriquecerán este proceso. Muchas gracias.